Continuación le mostraremos qué es un multímetro. El multímetro es un dispositivo electrónico que sirve para medir todo tipo de componentes electrónicos. El funcionamiento de este es muy fácil. Debemos colocarlo en la escala adecuada para hacer el cálculo. Si lo queremos hacer, en el peor de los casos se dañaría y daría mediciones incorrectas. A continuación le mostraremos las partes del multímetro. En primer lugar tenemos la pantalla LED o display, que demostrar los resultados de las mediciones de cada componente. Pasamos a la escala de medición de voltaje directo. Este es el encargado de medir todo tipo de componentes que posean polaridades. A continuación les mostraremos el voltaje de corriente alterna, amperios de corriente directa, medición de ganancia de transistores, escala de pulsos eléctricos, continuidad, escala de resistencias, conector para transistor y por último botón de apagado y encendido. A continuación les vamos a mostrar las conexiones de las puntas. Borne, conexión de la punta roja. Borne o jack para la conexión de la punta negra, también conocido como PON. Borne o jack para la conexión de punta roja cuando se van a medir en el rango de 10 amperios o máximo. Procedemos al diodo. ¿Qué es el diodo? El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. El diodo posee dos terminales, que es la franja negativa, y el otro terminal, que es el cátodo positivo. A continuación procedemos a medir el diodo. En primer lugar, se coloca el multímetro en la escala de continuidad. Colocamos la punta negra del multímetro en el terminal del diodo en la ánodo, o sea, en la franja gris. Y la punta roja se coloca en el terminal cátodo del diodo, que es positivo. Este debe marcar una numeración cualquiera. Invertimos la punta del multímetro. Si marca, si no marca porque está bueno. Si el diodo marca en ambos sentidos, porque está en corto. Y si no marca en ambos sentidos, porque el diodo está abierto. Entonces hay dos tipos de diodo, el pasivo y el diodo seno. A continuación procedemos a medir corriente directa en una batería. Se cogen las puntas, la roja se coloca en el positivo y la negra en el negativo. Esto marca 1,4. Explicar lo que es una resistencia. Una resistencia es un dispositivo pasivo y receptivo que se opone al paso de la corriente, causando que en su terminal aparezca una diferencia de tensión, lo
Los valores de la resistencia se dan en ohmios, que es lo que demuestra la cantidad de corriente que se puede resistir. La resistencia, entre más alto sea el valor, menor corriente y viceversa. Para saber el valor de la resistencia debemos saber la tabla de códigos de colores. El símbolo de la resistencia es así. A continuación procedemos a medir la resistencia. Se coloca el multímetro en la escala de ohmios. Se toma la resistencia, se coloca una en cada extremo. Tenemos que tener en cuenta el valor de la resistencia. Lo colocamos en kiloohmios. Al parecer esta resistencia es de 6.2K. En este segmento vamos a hablar sobre el diodo LED. El diodo LED es un emisor de luz, también diodo luminoso. Es un semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos y cada vez con mucha más frecuencia. Los primeros emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. El LED está conformado por dos patas. Una es LED, ánodo y cátodo. También está formado por, primero, el lente, contacto metálico, cavidad reflectora, terminal del semiconductor, yunque, plaqueta y borde plano. El diodo LED se mide con continuidad. Ahora procedemos a medirlo en el multímetro. Ahora probamos si el diodo enciende, funciona bien, y si no enciende, está dañado. Como lo muestra la gráfica, vemos que el diodo está en perfecto funcionamiento y que su intensidad de luz es roja. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificar, oscilar, conmutar y rectificar. Existen dos clases de transistores, PNP y NPN. Procedemos a medir el transistor.
medir el transistor. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad. Observaremos si el transistor que tenemos es NPN o PNP. Este proceso se hace colocando la punta del multímetro negro en el pin del centro y la roja en los pines de los lados. Como nos damos cuenta, no marcó. Esto quiere decir que este transistor puede que sea NPN. Procederemos a cambiar los conectores. El rojo se conecta donde estaba el negro y el negro donde estaba el rojo. Como vemos que marcó, Este es un NPN. en este segmento les vamos a explicar lo que es un transformador. Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su diseño, tamaño, etc. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión por medio de interacción electromagnética. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor aisladas entre sí eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos en su forma más simple por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico. Aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Ahora vamos a proceder a medir un transformador. Para medir un transformador seleccionamos la escala de ohms. En este caso la escala 200. Ahora mediremos un transformador reductor. Un transformador reductor en el primario tiene más espiras que en el secundario. Primero verificaremos
cuál es el primario. Tomaremos esta parte, colocaremos las puntas del multímetro en cada extremo. Como miramos, el multímetro marca una enumeración. Ahora procedemos a medir la otra parte, tomando la punta de cada extremo. Esta parte nos marca menos que la otra. Esto quiere decir que esta parte es la secundaria. Recomendación: si hay continuidad en el primario y el secundario, el transformador está en corto. Si no marca, el transformador está averiado. A continuación le vamos a mostrar cómo se mide un fusible, pero primero que todo le vamos a explicar qué es un fusible. Un fusible es un dispositivo constituido por un soporte adecuado y un filamento o lámina de un metal de bajo punto de fusión, que se funde por causa de un cortocircuito o un exceso de carga. Se puede reparar colocando un puente de extremo a extremo, pero es recomendable comprar otro ya que son baratos en el mercado. Procedemos a la medición en el multímetro. Colocamos el multímetro en la escala de continuidad. Colocamos las puntas de extremo a extremo en el fusible. Debería pitar como lo muestra el multímetro. Quiere decir que el fusible está en correcto funcionamiento. Vamos a explicar lo que es un condensador electrolítico, cómo está conformado y qué es. Se le conoce frecuentemente en el ámbito de la electrónica. Es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentado, un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas. Aunque desde el punto de vista físico, un condensador no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente. Para medirlo, en el multímetro se coloca en continuidad. Luego se le induce una pequeña carga de 15 segundos. Esto se hace para cargarlo rápidamente. Luego pasamos el multímetro a voltaje directo y allí observamos cómo poco a poco se va descargando. Si no lo hace, se sobrecargó o se quemó.
Como ya habíamos explicado el condensador electrolítico, ahora pasamos a otra clase de condensador, como lo es el cerámico. Condensador cerámico es un elemento pasivo que, a diferencia del electrolítico, no viene polarizado y la capacidad de almacenamiento es mucho más pequeña y se descarga más rápido. Para medir estos condensadores cerámicos es casi igual a la del electrolítico. Le inducimos carga por medio del multímetro. Esperamos unos segundos para que se cargue y luego lo pasamos rápidamente a la escala de voltios y vemos cómo se descarga rápidamente. Si esto no sucede, quiere decir que el condensador está en cortocircuito.